desarrollo del funcionalismo. Los pioneros son los que pusieron los cimientos para el desarrollo consecutivo del funcionalismo, abriendo una amplia variación de nuevos campos de indagación, por ejemplo, la conducta infantil y la animal. Los fundadores fueron John Dewey y James Angel, establecieron el funcionalismo como sistema. Los desarrolladores Harvey, Carr y Robert Wentworth se le debe a la maduración y colaboración posterior del sistema. Bueno, a continuación mi otro compañero va a explicar el siguiente tema. Perfecto. El siguiente punto que estaremos abordando son las propuestas teóricas. El hablar de las diversas propuestas teóricas y enfoques que han existido es un poco complejo y es extenso, porque estamos hablando de las diferentes maneras de ver y estudiar la mente que han pues abarcado, ¿no? Desde que inició lo que es pues el funcionalismo. Bien, para esto hay que entender que John Dewey tenía su teoría funcionalista, el cual consideraba que a la educación y el aprendizaje como elementos de suma importancia para el ser humano y su desarrollo. Dewey analizó en algunas de sus obras algunos aspectos, tales como es el arco reflejo, y después de haber estudiado y analizado, llegó a la conclusión de que la visión tradicional y estructuralizada que existía en el entonces, la cual se basaba en dividirlo en fragmentos que fuesen independientes, tal como lo eran la idea, la acción, no era pues lo más recomendable, ¿va? Porque solamente sería pues útil como mera descripción, solamente así sería útil. Y lo correcto sería, viéndolo desde un punto de vista más funcional, consideraba que se necesitaba entender dicho arco como un todo, más que como una simple suma de partes. Bien, tal vez tienen duda de qué es la teoría del arco reflejo. Perfecto. La teoría del arco reflejo trata de un sobreviviente del dualismo metafísico, formulado primero por Platón, ¿ok? Estamos hablando de hace mucho tiempo, según el cual la sensación de un habitante ambiguo de la región fronteriza entre el alma y el cuerpo, la idea es puramente psíquica y el acto es puramente físico, ¿ok? Esta idea se puede dividir en dos términos, los cuales pues mencionaremos a continuación. Son más de dos términos, pero bueno. Lo que es esta explicación es el estímulo y la respuesta, que no son distinciones de existencia, sino distinciones distinciones teológicas, por lo que se deben distinguir en dos etapas, ¿ok? Explicación es el estímulo y la respuesta no son distinciones de existencia, sino distinciones teológicas, por lo que se deben distinguir, perdón, volví a mencionar lo mismo, la organización de los medios, lo cual es una secuencia ordenada continuamente de actos, todos adaptados en sí mismos y en el orden de su secuencia para lograr cierta finalidad u objetivo. Bien, ya que vimos los diferentes puntos del funcionalismo, ya que se explicó un poco de cada uno, podemos llegar a la conclusión en sí que el funcionalismo se puede considerar y considera que la conciencia de las personas es como una corriente la cual se encuentra en un constante cambio, ¿ok? Su prioridad del funcionalismo se basa principalmente en su característica es la de ser personal. ¿A qué me refiero con esto? A que no podemos generalizar, a que no podemos estudiar de la misma manera a una persona, a un individuo, que al otro, por muchos factores. ¿Cuáles son estos? El ambiente en el que este se ha desarrollado e incluso las ideas, por así decirlo, que ya vienen desde su concepción, ¿va? Las habilidades que
tiene su construcción, entonces no podemos que se encuentre en un constante cambio. Como todo en nuestro entorno, estamos expuestos a cambios, ¿ok? No es lo mismo hace 50 años que ahorita, ni físicamente ni mentalmente. Los pensamientos han cambiado, la estructura ha cambiado, entonces tenemos que seguir también cambio de aprendizaje de los individuos. También su principal característica pues, es la de ser personal y con eso también se refiere a que refleja la experiencia particular de cada individuo, lo que ya mencioné. Cada individuo tiene una forma distinta de concebir las cosas y obviamente el aprendizaje pues, no puede ser el mismo, ¿no? No podemos comparar las ideas o el aprendizaje que va a tener una persona que se encuentra viviendo en la costa a una persona que se encuentra viviendo en un área más desértica o la que se encuentra viviendo en la ciudad. Sus habilidades van a ser muy distintas. El que se encuentra en la costa, pues va a desempeñar lo que es la pesca principalmente o el turismo, mientras que la persona que se encuentre en el área de la ciudad va a desempeñar actividades un poquito más empresariales. La persona que se encuentra en el desierto, no sé, su método también de conseguir sus alimentos o medios de transporte va a ser muy distinto. Bien, es una corriente que está en constante cambio y no se puede generalizar. Eso más que nada nos enseña también lo que es el funcionalismo. Y pues en pocas palabras, el funcionalismo es una corriente, se deriva de una corriente filosófica y psicológica, la cual considera que nuestro comportamiento, tanto físico como mental, lo que ya mencioné, depende de la adaptación activa que tenemos al medio ambiente en el cual nos encontramos y su enfoque principal es el estudio de la experiencia mental, esto mediante la introspección y la observación sistemática y detallada. ¿Ok? A diferencia de otras ramas, lo que hace el funcionalismo es estudiar el comportamiento del individuo metiéndose en su ambiente, viendo su comportamiento, estudiando, adaptándose, realmente entendiendo el por qué, no solamente sacando conclusiones. También, me parece que no se mencionó, pero el funcionalismo y el constructismo fueron las dos primeras ramas, las dos primeras escuelas que se fundaron a partir de que la psicología ya se pudo concebir como una ciencia. ¿Ok? Entonces, al hablar del funcionalismo es un tema muy extenso, bastante extenso, el cual hay que estudiar mucho más. Ahorita pues solamente se trató de poner la información más importante, más relevante y más resumida posible. También hablando pues de sus representantes, ¿para qué me refiero con representantes? Pues obviamente las personas que empezaron a meterse, ¿no? A estudiar realmente en qué consiste el funcionalismo, a crear el funcionalismo como tal. ¿Hubo más funcionalistas, individuos que fueron considerados funcionalistas? Sí, sí hubo. Hubo unos pertenecientes a la Universidad de Columbia. Ok, pues bien, esto fue el tema del funcionalismo. Espero la información haya sido adecuada y sea funcional. Los participantes somos Vinisa, María del Carmen, Miriam, Suemi, Osmar y José Miguel, su servidor. Entonces, me despido, espero les agrade el tema y pues investiguen mucho más, ¿no? Hasta luego.